La entrevista que le hace Fernando del Rincón y CNN a Pedro Castillo es la punta de lanza, es el anzuelo con el que logra CNN destituir al presidente de los Estados de Perú. La destitución del presidente de Perú no es una obra del Congreso solamente, tampoco es una obra de los militares peruanos solamente, tampoco es una obra de la justicia del Perú solamente. Desde la guerra de la independencia de los Estados Unidos, los medios de comunicación se convirtieron en el poder dentro de los Estados Unidos. Recordemos que Benjamin Franklin tenía una imprenta, era un impresor, imprimía libros y fue el que imprimió y redactó inclusive la Constitución de los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el poder de los medios de comunicación en Estados Unidos? Pues el poder de los medios de comunicación en los Estados Unidos es el poder del Estado. En Estados Unidos, cuando Estados Unidos invade México y cuando le hace la guerra hispano-norteamericana, invade Cuba y se toma las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, arrebatándole estos territorios a España. La prensa norteamericana fue el gran motor, el que empujó al gobierno norteamericano hacia las guerras, tanto México-norteamericanas como hispano-norteamericanas. Recordemos que en ese tiempo, cuando se produce la guerra civil norteamericana y también más tarde la invasión a los territorios de México, el tren y el telégrafo se habían ya desarrollado de tal manera que llegaban de la costa este a la costa oeste en la mayor red vial del mundo, acompañada del telégrafo. Y de esta manera las noticias, los periódicos llegaban de un lado al otro de ese continente norteamericano y se convirtieron en poder, porque crearon publicidad, negocios, eran la forma de darse a conocer, de crear necesidades. Cuando llega la guerra hispano-norteamericana, Pulitzer y Hearst, los dueños de los dos más grandes periódicos, el Miami Herald y el Washington Post, el New York Times y el Washington Post, ellos son los que empujan al presidente Theodore Roosevelt a invadir Cuba y a hacerle la guerra a España. Más tarde, cuando hay la guerra de Irán, la primera guerra de Irak, es CNN la que convierte a la guerra de los norteamericanos en Irak contra Saddam Hussein en espectáculo público, igual que era el Coliseo Romano, y pasa y televisa toda la guerra en vivo y en directo por primera vez en la historia. Se convirtió en el gran negocio. La guerra se convirtió en el gran negocio de CNN. Hoy, CNN no solamente que ha puesto a Biden, no solamente que es un enemigo de Donald Trump, sino que CNN se cree con el derecho a poner y quitar presidentes en América Latina. Puso a Bolsonaro, puso a Macri, puso en Ecuador a Lenín Moreno y ahora a Guillermo Lasso, y actualmente está quitando del poder a Castillo. Hizo lo posible por quitarle del poder a Evo Morales, le quitó del poder a Lula da Silva, a Cristina Fernández
fue parte de la persecución que está viviendo Rafael Correa en Ecuador. Y el rol que cumple Fernando del Rincón en CNN es el mismo rol que tenía la Malinche cuando Cortés conquistó lo que es ahora el territorio mexicano y derrotó a los aztecas. La Malinche fue la indígena que ayudó al conquistador. Fernando del Rincón es el Malinche mexicano que ayuda a CNN, que es ahora la que pone y quita gobiernos no solamente en América Latina, sino en los mismos Estados Unidos. Esto es lo que origina la crisis. Por supuesto, Fernando del Rincón señala que el delito del presidente Castillo es haberle ofrecido una salida al mar a Bolivia. Recordemos que la guerra del Pacífico entre Chile y Perú tuvo la intervención también de Bolivia a favor de Perú. Y cuando perdieron la guerra Bolivia y Perú, el más perjudicado no fue Perú, fue Bolivia. A ella le quitaron la salida al mar y perdió por respaldarle al Perú. Bolivia y Perú, desde la época de los incas, han sido un solo país, una sola unidad indígena, cultural y geográfica, geopolítica, una unidad cultural. Los incas se originan en Bolivia, con Mama Oyo y Manco Cápac en el lago Titicaca, y son los que fundan el Cusco. Y los incas son los que llegan a dominar Bolivia, a los aymaras, y llegan hasta Ecuador. Más tarde, el virreinato de Lima comprendía también Alto Perú, que era parte del virreinato de Lima, como lo era Chile. Por tanto, esta división entre Chile, Perú y Bolivia es tan artificiosa y tan conveniente para los ingleses y norteamericanos como lo es la división entre Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, que formaron la Gran Colombia, y anteriormente a eso el virreinato de Nueva Granada, y como lo es la división entre Uruguay, Paraguay y Argentina, que un día fueron el virreinato del Río de la Plata. Mediante guerras fabricadas, mediante mercaderes, mediante la captura de Panamá y la independencia de Panamá para construir el Canal de Panamá, mediante la captura de las Islas Galápagos para controlar el Pacífico, mediante la división de Chile con Perú, Estados Unidos ha logrado manipular a los países latinoamericanos. Pero hoy, 4 presidentes, y van a ser 5, estamos hablando del presidente de México, el presidente de Venezuela, el de Colombia, el de Bolivia, el de Argentina, falta el de Honduras, falta el de Chile, que son los nuevos presidentes del socialismo del siglo XXI que están en América Latina y que se niegan a reconocer a Boluarte, la nueva presidenta impuesta por el Congreso de los peruanos, y la CNN, la embajada norteamericana, al Perú. Parte este nuevo proceso en el que el Perú nuevamente vuelve a ser el centro de la geopolítica de América Latina, porque el Perú ahora está conciliando, está uniendo a México, a la Argentina, próximamente a Brasil, a Venezuela, a Bolivia,
a Chile, a Colombia, y todavía no logra conciliar y unir en esta nueva hermandad latinoamericana y sudamericana a Ecuador, que es hoy un estado dominado, perteneciente a los Estados Unidos. Es el Puerto Rico de Sudamérica. El problema de Perú no es que el presidente es corrupto, no es que se rompió la Constitución. El problema es que el presidente es indio, que el presidente es un profesor rural, que el presidente es de Ayacucho, no es de Lima. Y Lima, el suburbio más grande de Sudamérica, la dueña del Perú, y los ricos de Lima, los eternos dueños de ese virreinato y de ese país desde 1532, han conseguido derrocar a un presidente, pero han incendiado al Perú, que ahora entra en una guerra de baja intensidad denominada la guerra al narcotráfico, que está viviendo Colombia, Ecuador y ahora Perú. Y en esta guerra al narcotráfico, la narcoeconomía más exitosa, la economía de los informales más exitosa y la economía de los ilegales del oro y de minerales más exitosa de Sudamérica, se enfrenta a esta dominación territorial norteamericana que no puede parar la invasión latinoamericana a Estados Unidos por la frontera sur. Esta invasión que progresivamente se va apropiando de la Florida, de California y de otros estados, y que va progresivamente poniendo gobernadores, senadores, representantes y muy probablemente un próximo presidente en los Estados Unidos, es la cúspide de esta guerra al narcotráfico que Estados Unidos la está perdiendo. Muchas gracias.